últimos meses han sido muy duros, la verdad, ha sido un proceso largo, complicado, muchas fases diferentes, mucho trabajo de equipo, pero bueno, muy satisfactorio, ¿no? Al final nosotros sabíamos que llevábamos una gran propuesta, que Giants como marca merecía y merece estar en una liga como esta, y la realidad es que, bueno, muy contentos, ¿no? Ahora con el resultado obtenido. Lógicamente para nosotros es una felicidad enorme, ¿no? Que Riot haya pensado en nosotros como una de las opciones para formar parte de este nuevo formato de competición, y estamos locos de alegría. O sea, yo llevo una mañana que no he parado de dar saltos, de abrazarme con gente, de darme besos, de llorar, de reír, o sea que estamos contentísimos, y es el trabajo de mucho tiempo, de muchos años, porque no han sido solo estos meses de proceso, es que nosotros llevamos trabajando mucho tiempo para que cuando llegara un momento como este, poder estar ahí, ser una de las opciones, y que Riot dijera, Giants tiene que ser uno de los que nos acompaña en este camino, ¿no? Y bueno, lo hemos conseguido, como tú has dicho, somos uno de los 10 de EMEA, uno de los 30 del mundo, porque más puedo decir yo, ¿no? Que no esté ya dicho, es la hostia, contentísimo. No ha sido fácil, ha sido, como decía antes, ¿no? Un tiempo complicado, quiero decir, han sido unos meses, unas semanas, sobre todo las últimas semanas, desde inicios de agosto para acá, pues, joder, complicado, diferentes emociones que se te pasan por la cabeza, pues ha habido momentos de no estamos, no vamos a estar, no sé, de miedo, de mucho miedo, la verdad. Otros de demasiado optimismo, ¿no? Ya no mío solo, sino del equipo, ¿no? Estamos seguros, pero bueno, al final siempre había ahí, ¿no? Aunque es normal que tengas un halo de temor, pero siempre sí es cierto que teníamos optimismo y que pensábamos que nuestro trabajo merecía el reconocimiento como para ser parte de esta liga, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues ya te digo, contentísimo, que es que espectacular. Lo hemos conseguido, porque no hay 10 mejores, porque no las hay, no las hay. O sea, en mi cabeza eso no existe, no hay 10 marcas, 10 clubes de eSport en Europa que merezcan más que nosotros estar en una competición como esa. Lógicamente, yo lo digo desde mi perspectiva, ganadora como dueño de Giants, como propietario de Giants, como socio, como CEO, como compañero de mucha gente que trabaja aquí, sé lo que hacemos en el día a día, cómo nos lo curramos, y lógicamente para mí no existía otra opción. A nivel estructura, yo creo que tenemos todo para poder afrontar un proyecto como este, y lógicamente, bueno, pues si me preguntas a mí ¿qué ha visto Riot? Una respuesta que tendrían que responder ellos, pero yo tengo claro que ha visto un proyecto sólido, convincente y atractivo para lo que ellos buscan, y bueno, y por eso estamos aquí. Si no, tengo clarísimo que no nos hubieran elegido. El momento cuando me he enterado ha sido, pues eso, muchas emociones. La verdad que estaba solo, en mi coche además, me he puesto a gritar, he llorado. He entrado en mi casa, iba por mi mujer, hemos llorado los dos, nos hemos abrazado, hemos estado muy contentos, y luego he venido aquí, he estado en la oficina con el equipo, me he hecho un poco de rogar, y bueno, porque había que hacer un proceso que no se podía comunicar de ninguna manera, y lógicamente las filtraciones en estos casos, pues bueno, nos han pedido que seamos lo más cerrados posible, ¿no? Que no se filtre nada, y eso es lo que estamos intentando, y lógicamente, pero bueno, cuando ya lo he compartido con todos vosotros, con todo mi equipo, pues ha sido una explosión de alegría, ¿no? Yo creo por todo. Ha habido gente que lo mismo, ¿no? Pues que ha llorado, que ha reído, que ha saltado, que ha disfrutado mucho del momento, y al final para eso estamos aquí. Son las cosas que te lleva al final, ¿no? El disfrutar con tu gente y hacer cosas que merezcan la pena, y esto lo ha merecido. No me esperaba esto para nada, la Spike, Lembo me decía, ¿es la Spike? Y yo, que sí, coño, que ya sé lo que es la Spike, me ha empezado a explicar lo que era la bomba, y yo, coño, que sé lo que es la Spike, que llevo viendo Valorant desde que ha salido. Yo no juego al Valorant porque me mareo, tío, pero lo he visto mucho, y me gusta mucho además, y bueno, pues me parece espectacular. Pues lo que han hecho, además con nuestro nombre ahí grabado, me parece un detalle muy bonito y muy chulo, y que vamos a conservar aquí. Vamos, esto es la joya de la corona, pues como lo vivimos todos aquí, con locura, pasión, disfrutándolo cada segundo,
Y bueno, el objetivo es como en cualquier otro sitio donde vamos a competir, ganar, lógicamente. Nosotros no queremos ser uno más en todo esto, queremos competir, queremos pelear por ganar, queremos estar en lo máximo que podamos conseguir. Brasil, este torneo nuevo de Kickoff me parece una pasada, creo que lo vamos a disfrutar, una locura. Estoy seguro que vamos a tener el equipo competitivamente hablando de mayor calidad que podamos, que vamos a conseguir, bueno, pues eso, posicionar nuestra marca como se merece e intentar competir por ganar siempre, ¿no? Entonces, bueno, ahí habrá trabajo para la Barcelona Deportiva. Lózar va a tener que currar mucho con su equipo y bueno, y esperando que llegue ese momento ansioso, ¿no? De tener ahí, dejar el sello de Giants. Bueno, el fan solo puede esperar cosas buenas de nosotros. El que es fan real de Giants sabe cómo somos, cómo trabajamos. Lo damos todo por darles alegrías y bueno, y en eso estamos, ¿no? Al final estoy convencido de que el año que viene van a venir cosas muy grandes para nosotros. Bueno, este es un primer paso, esta competición, como has dicho, nos vamos a tener que establecer en Berlín. Va a ser una nueva aventura, aunque nosotros ya la hemos vivido anteriormente y no nos va a pillar de nuevas. Pero sí es cierto que, bueno, que al final lo que podemos ofrecerle y le prometemos seguro y aseguramos es trabajo, compromiso, muchas ganas y ya te digo que yo estoy seguro que el fan de Giants se va a sentir muy orgulloso de su equipo, de su club y va a animarnos más que nunca. Es increíble, yo creo que lo que vamos a poder sumar los tres a la liga, yo es que no considero que no hay una comunidad como la española, entonces... Y en Valorant está más que demostrado, a nivel audiencia, a nivel creadores de contenido, a nivel competición, yo creo que es la leche. Y que tres grandes marcas españolas podamos estar compitiendo en la máxima competición internacional y europea, bajo mi punto de vista va a ser espectacular, va a ser también muy frustrante para ellos porque les vamos a ganar una vez y otra, pero al final la realidad de todo esto es que vamos a crecer como país, ¿no? A nivel eSport, y esto nos va a dar un empujón y oye, ojalá no pare aquí, esto pueda pasar en más juegos y que la competencia sea cada vez más fuerte entre los equipos españoles, porque esto solo nos lleva a cosas buenas como esta. No sé, todo en sí han sido momentos complicados, ya te digo, que es que además estábamos entre medias también compitiendo en League of Legends, etcétera, no nos iba bien, luego sí, luego no, entonces al final hay mucho sube y baja, pero la realidad es que este proceso, joder, nos ha enseñado un tagazo, ¿eh? Hemos aprendido mucho de él y ya está, ya te digo, sobre todo el equipo. No hay una anécdota como tal, que cuando mucha gente se junta y realmente todos tenemos el mismo objetivo, pues siempre somos capaces de conseguir algo grande.